Estimados estudiantes de los cursos de Administración y Fundamentos, reciban un cordial saludo. Entonces, durante esta semana vamos a revisar algunos conceptos vistos en semanas anteriores. Uno de ellos tiene que ver con los principios de la economía. Nos movemos como administración, como disciplina, dentro de una gran sombrilla que se llama la economía, y allí, en esos principios, veíamos que todos los seres humanos y jurídicos, seres, personas naturales y jurídicas, tomamos decisiones. Tomamos decisiones en un mundo de escasez, donde los recursos no son ilimitados, donde siempre hay escasez de recursos y siempre tenemos que definir una elección. Ustedes eligieron formarse como tecnólogos en análisis de costos y presupuestos, teniendo otras alternativas, pero decidieron, yo considero que por ese lado puedo hacer mis apuestas para estudiar esos 3 años y luego poder continuar con la ingeniería financiera y convertirme en un profesional o trabajar como tecnólogo y luego mirar a ver a qué carrera busco profesionalizarme. Esa es una elección interesante, pero ustedes pudieron haber elegido ser artistas, pudieron haber elegido ser eh, comerciantes, pudieron haber elegido ser empleados de oficios de otro tipo, pudieron haber sido deportistas, o sea, ustedes tuvieron un espectro de posibilidades que se constituye a partir de las elecciones. Ustedes eligieron estudiar su carrera básica, decidieron continuar entonces en esos estudios superiores en la parte financiera. Algunos ya han estudiado otras cosas y eligieron esto luego después de explorar otras alternativas. Ese es el mundo en el cual decidimos, elegimos, tomamos decisiones administrativas sobre nuestro principal proyecto. Somos una empresa en sí mismos, sin querer decir que tenemos que gestionarnos como una empresa, pero entendámonos un poco así para entender la teoría administrativa. Nosotros somos un ser humano con una disposición de recursos a su haber, tenemos tiempo, tenemos fuerza, tenemos atención, tenemos inteligencia y nos disponemos a enfocar esos recursos hacia unas actividades específicas. Nosotros elegimos qué actividades. En esa medida, entonces, podemos entender más fácil esos conceptos y vamos a entender un poco, entonces, desde el punto de vista crítico, las acciones del gerente. Entonces pasamos a ese otro capítulo donde leímos qué hace un gerente: planear, organizar, dirigir y controlar. Y ese gerente dedica, de acuerdo al nivel que esté en la organización, dedica más tiempo a planear o más tiempo a controlar, más tiempo a dirigir, de acuerdo pues al nivel si es operativo, táctico o estratégico. Y entendimos que existen diferentes habilidades y que hay diferentes roles. Entonces, están las habilidades interpersonales, están los roles comunicativos, o sea, el gerente es una persona que tiene que comunicarse frecuentemente. Y de nuevo, ustedes como contadores públicos, como ingenieros financieros, que están formándose en este momento en esas dos áreas de las finanzas, deciden, eh, vean, yo voy a tener que ser un comunicador de la información financiera porque para eso me van a pagar en una organización, para poder organizar, ajustar y presentar esta información financiera para que tomen las mejores decisiones desde el punto de vista contable o desde el punto de vista financiero. Entonces, ustedes van a ejercer de una u otra forma actividades de administración, ¿cierto? Van a ejercer actividades de gerencia. En esa medida, entonces, yo lo que quiero que hagamos es entender un poco la historia de la administración, porque ya entramos entonces en materia, ya hicimos la introducción de este curso y ya entramos en materia y vamos a utilizar una metáfora bien interesante para entender la historia de la administración. Vamos a utilizar el libro Tótem y Tabú de Sigmund Freud y el profesor lo va a interpretar, porque quiero que a partir de los mapas conceptuales de ahora en adelante ustedes empiecen a ponerle ya su punto de vista crítico a esto, que empiecen a ponerle su opinión. Yo necesito que ustedes empiecen a desarrollar su propio discurso, porque de eso se trata la administración. Que ustedes no traguen entero. Esos 2 capítulos con los que abrimos este curso nos dieron un panorama comprensivo, pero ahora vamos a empezar a ponerle un panorama crítico desde nuestra opinión, desde lo que nosotros consideramos como estudiantes de contaduría pública, como estudiantes de ingeniería financiera, de tecnología en análisis de costos y presupuestos. Vamos a decir, venga, vamos a entender esto desde otras formas. Y yo voy a utilizar acá un libro que es de psicoanálisis para decirles a ustedes cómo fue que arrancó la administración y generar en ustedes un episodio histórico para que ustedes tengan un referente, verdadero o no,
pero es un referente del profesor interpretado desde un libro de psicoanálisis. Entonces, según el libro de Totem y Tabú, los seres humanos vivíamos en hordas salvajes, en grupos de personas que disfrutábamos como mamíferos de la libertad, de estar por allí en el bosque buscando alimentos, en la selva, cazando animalitos y comiendo frutos, caminando por ahí como nómadas. Esa era nuestra vida. Y existe evidencia antropológica de este tipo de vida, existe evidencia que nos permite ver desde las diferentes disciplinas que sí hubo este tipo de vida en los seres humanos. En esa medida, entonces, habían unas diferencias jerárquicas en esos grupos de mamíferos, así como uno ve esas diferencias en un grupo de animales, de pitbull o de lobos o de monos. Hay unas diferencias que por lo general se producen por la capacidad y el carácter. El carácter de algunos de los sujetos mamíferos hace que el otro le respete un poco más o no le respete y así se van dando como unas jerarquías. La misma fuerza también ayuda a que algunos le tengan unas percepciones de inferioridad frente a otros y otros de superioridad frente a otros. Y en esa medida se fueron creando unas unas jerarquías en estas hordas salvajes y resulta que naturalmente el más fuerte era el que por lo general se procreaba el más fuerte y es también de la explicación genética y evolutiva de las razas de los seres vivos que va prevaleciendo el que logra reproducirse, el que logra prolongar su genética. Entonces, en esa medida, era el jerarca de ese grupo era el que empezaba de forma endogámica a reproducirse con sus hijas, con sus nietas, etcétera, hasta que perdía la fuerza y era muerto en combate o muerto en cacería y seguía el otro que le seguía en fuerza, luchaba por su título y se volvía el jerarca de esa nueva estirpe. Los que no estaban de acuerdo con eso huían de la del campamento, porque eran como grupos, no había como estructuras de ciudades, eran grupos nómadas. El que no estaba de acuerdo con eso o el que creía otro tipo de vida se volaba, sobrevivía o no y se unía a otra tribu y allá podía vivir o lo podían matar. En fin, esa era como la dinámica de ese momento de los seres humanos. En esa medida, entonces, comienzan a desarrollarse evidencias de que estos seres humanos tenían una forma de comunicarse y de expresarse. Y en esa medida estos seres empiezan a desarrollar el lenguaje. Y con el lenguaje empiezan a desarrollar una cosa que los demás mamíferos no desarrollaban y es el recuerdo, la recordación. Entonces, una cosa es utilizar el lenguaje para decir allá, para señalar, para decir un color, para decir una referencia de significado inmediato y otra cosa es utilizar el lenguaje para recordar, rememorar. En la medida en que el ser humano fue desarrollando ya un lenguaje pictórico y una recordación y una forma de remembrar el pasado, se generaron unas transformaciones no solamente mentales, sino se generaron unas transformaciones sociales y de estructura del ser mamífero y del ser humano, pues en especial. En esa medida, dice Sigmund Freud en Totem y Tabú, que los seres humanos comenzaron a hacer rituales y esos rituales rememoraban algunas cosas, pero ese celo por ese macho dominante, por ese que se procreaba, por ese que era el más fuerte, generó un proceso de envidia y de un momento a otro muchas de esas tribus comenzaron a matar a ese ser que era el más fuerte para poderse ocupar de ese papel. Y como en esa época, pues la mayoría de las tribus eran antropófagas, pues lo mataban y se lo comían. Pero como ya tenían la capacidad de recordar, de remembrar y de hacer historia, empezaban con una sensación que produce ese efecto del lenguaje en el ser humano, en la estructura del ser humano. Recordar produce nostalgia
Y cuando iban y mataban al padre, porque era el que nos aporreaba a todos, era el más fuerte, pero ellos querían eh, tener una vida distinta de sociedad, poderse procrear con las mujeres del grupo, pero no lo podían hacer, entonces lo mataban, se lo comían y sentían un remordimiento, sentían una culpabilidad. ¿Por qué? Porque historiaban. En esa medida, el ser humano al recordar, al generar una historia, al generar una relación de recuerdo y una nostalgia, empezó a construir la angustia y a sostener el concepto de angustia como un concepto que se vive todavía en la humanidad, el concepto de vivir angustiado. Y ese vivir angustiado, confundido, generar ideas de recordación, hace que los seres humanos entonces entren en actos de contrición y de culpabilidad, y para poder borrar eso, empiezan a generar un icono de ese ser que ya no está, de ese ser que dejó huella, porque a muchos de ellos los crió desde pequeñitos, porque a muchos de ellos los vio crecer, entonces ya compartieron con las mujeres que ellos mataron al padre, mataron al jerarca, porque es que él oponía resistencia cuando ellos querían ser una sociedad distinta. Entonces comienza una guerra interna, pero a la vez comienza a sanarse esa guerra interna generando una recordación a través del tótem. Y esas figuras totémicas se ven en varias de las civilizaciones que ya comienzan a convertirse en ciudades. Esos que dejaron de ser nómadas para ser sedentarios, porque las mismas mujeres comienzan también a generar toda una pauta de transformación en la medida en que aparentemente son las mujeres las que comienzan al ver los frutos a entender que si se asientan en ciertos lugares de vega cerca a los ríos, pueden tener acceso al agua y pueden tener tierras cultivables. Y en esa medida la mujer es la que se encarga de asentar a ese ser humano sedentario, a ese ser humano eh, nómada, en un ser humano ya sedentario que puede establecer no una cueva, sino ya una casa, y ya tiene que utilizar métodos de construcción, y son miles de años para que el lenguaje nos vaya llevando a este tipo de transformaciones en la forma de concebir la vida y en la forma de relacionarnos con los otros seres humanos. En esa medida, entonces, ese tótem que se ve en varias de las culturas indígenas, que se erige la misma Iglesia Católica en sus templos, es un tótem. Las iglesias chinas, los templos, las pirámides en Egipto, las pirámides en México y en Guatemala, son en sí mismo una representación totémica de un falo, de algo que recuerda a ese ser que era el dominante, y constituye el ser humano entonces la palabra, y la palabra es la que rige el actuar de esos nuevos seres humanos. Y en esa medida, muchas de estas sociedades evolucionan hacia las sagradas escrituras y nace el concepto de religión. El concepto de religión es el que da origen a la administración en buena medida, porque da origen a la organización a partir de la palabra. Y ahí es donde entendemos el término de burocracia, buró, oficina o papel, cracia, poder, y donde entendemos que la religión toma el poder de la palabra y lo convierte en el poder que está detrás del poder, en el poder que organiza la sociedad. Entonces las diferentes religiones, los diferentes chamanes se van erigiendo como lo sacramentado, lo sagrado, y en esa medida van dándole poder a esa sagrada escritura, y esa sagrada escritura se convierte en el ente administrador, no solamente de la vida cotidiana de las sociedades, sino luego en el ente que define el devenir de la administración para las organizaciones. Entonces, lo que quiero mostrarles un poco en esta historia es que es una forma de leer la administración desde la palabra, desde el mismo origen de la humanidad. En esa medida, entonces, este episodio de Tótem y Tabú es la forma de crear una figura que representa la remembranza, y a partir de eso creamos todos los tabú. Y ese tabú religioso, que lo llaman catolicismo, budismo, que lo llaman islamismo, ese tabú va generando unas normas de conducta que son respetadas por todos. Y en la medida que son respetadas por todos, se convierten en un código administrativo para dirigir, para
lograr objetivos como sociedad, como comunidad. Equivocados o no, algunas religiones practican rituales con los cuales no estamos de acuerdo, todas lo han hecho en cierto momento, la Inquisición, la ablación, las penitencias, etcétera, etcétera. Cada religión hace sus expresiones de acuerdo a lo que ellos mismos aceptan en ciertas épocas de tiempo, pero son el origen de lo que es el poder de la palabra. Y el poder de la palabra es el poder que administra, es el poder de creer en lo documental para que rijan los procesos de devenir de una sociedad y el logro de los objetivos. Eso entonces es una versión que tiene este profesor de administración sobre el origen de la administración. Vamos entonces a avanzar a la lección número 2.